Bien, pues para realizar esta animación yo voy a utilizar este archivo de Photoshop, que no es ni más ni menos que un póster así tipo grunge, separado por capas. Bueno, cuando digo separado por capas me refiero a que los textos los tengo aquí separados para luego en After Effects poder editarlos. Voy a dejar un link en la descripción y en los comentarios del vídeo por si alguien se quiere descargar este archivo y practicar el tutorial. Bien, pues una vez que estamos aquí en After Effects, vamos a venir a File y vamos a traer el archivo de Photoshop que hemos creado. Lo vamos a importar como composición, mantener el tamaño de las capas y estilos de capa editable. Ok. Vale, y aquí lo tenemos. A ver los ajustes de la composición. Bien, el nombre le voy a dejar este porque es indiferente. Y esto es tamaño DIN A4. Lo que conforme lo hemos guardado en Photoshop. 30 fotogramas y la duración 30 segundos, suficiente. Ok. Y ahora vamos a crear una nueva composición. Y esta va a ser Full HD, 1920 por 1080. Y le voy a cambiar el nombre, póster animado. Todo lo demás lo dejamos como está. Y aquí en esta composición vamos a traer el póster. Y lo tenemos que convertir a 3D. Si nos aparece la casilla de 3D, con F4, con la tecla F4. Y ahora con clic derecho vamos a crear una cámara de 50 milímetros y de 2 nodos. Ok. También vamos a poner un nulo. Objeto nulo. Lo hacemos 3D y la cámara la vinculamos a él. Y como ya sé en qué momento de la línea de tiempo voy a animar la cámara, lo que voy a hacer es poner unos marcadores. Si os queréis fijar y vais viendo donde los pongo yo, lo podéis hacer igual. Aquí el primero lo voy a poner en el segundo 1:10. Haciendo un clic me lo pone automáticamente. Y ahora vamos a seguir por aquí. En el 5:20 voy a poner otro. Vale, y aquí en el segundo número 23 vamos a colocar el último marcador. Ahí los tenemos todos. Ahora me voy a colocar en el primero y vamos a desplegar las opciones de Transform y vamos a activar todas, menos la opacidad. Y aquí la posición que va a tener el póster va a ser la siguiente. En rotación X le voy a poner 52 grados y en rotación Y le vamos a poner 22. Bien, y este valor de aquí se lo vamos a poner más o menos en 700. Tampoco hace falta que sea 700 exactos. Lo que quiero hacer es, aquí donde pone fecha, esta zona de aquí la quiero colocar en el centro. Entonces, por ahí está, a ver, un poco más. Y este lo voy a desplazar hacia aquí y por ahí está perfecto. Ahora en el marcador número 2, únicamente vamos a modificar la rotación en Y. Le voy a poner menos 16. Y de nuevo activo todos los keyframes. Vale, cambiamos de marcador. Aquí en este. La rotación en Y. Le voy a poner 0. Y esta se la voy a bajar a 25. Y ahora vamos a tocar estos valores de la posición. Aquí voy a poner 0. Y este lo voy a situar por aquí más o menos. Aquí los márgenes de seguridad, lo que quiero es que toda esta información más o menos quede centrada. Y por ahí está perfecto. También lo voy a centrar por aquí.
960 y se queda justo en el centro. Ahí está. Volvemos a activar todos los keyframes. Cambiamos de marcador. En este de aquí, esta rotación se queda como está y la rotación en Z le voy a poner 25. Y también le voy a bajar este valor y lo que quiero en este punto de la animación es ver el nombre del artista. Y ahí se ve perfectamente. Volvemos a activar todos. Y en este marcador de aquí, la rotación le voy a poner -7 y aquí ya le voy a poner 0. Y ahora, en este punto de la animación, quiero ver la pantalla. Vale, este más o menos está bien por aquí. Este lo voy a echar hacia atrás, por ahí. Vale, perfecto. Y volvemos a activar todos los keyframes de nuevo. Cambiamos de marcador. Nos venimos al marcador número 6. Bueno, no. Directamente vamos a venir al 7. Aquí la rotación va a ser de 0. Y no vamos a tocar nada más. Activamos todos. Y aquí en el último marcador lo que vamos a hacer es poner la parte de abajo del póster, la vamos a centrar en nuestra composición. Más o menos por ahí. ¿Vale? Seleccionamos todos. Con la tecla F9 los suavizamos. Y ahora en el editor de gráfico, si no os aparece así y os aparece como editar gráfico de velocidad, venís a este icono y cambiáis a editar gráfico de velocidad. Vale, pues con todos seleccionados le vamos a dar un poquito de forma a las curvas. Más o menos por ahí. Quizás a este de aquí no tanto, un poquito menos. Por ahí. Vale, y si queréis vamos a hacer un previo, a ver cómo se ve. Bueno, otra cosa. Aquí desde este marcador a esto se ve un poquito aburrido. Entonces lo que vamos a hacer es, más o menos por aquí, vamos a hacer un keyframe en posición y unos 20 cuadros hacia adelante. Vamos a hacer aquí un zoom. Así. Un poquito exagerado. Ahí está. Y más o menos por aquí vamos a coger este keyframe, control C, control V y lo pegamos. Y otros 20 cuadros hacia adelante. Cogemos este de aquí, control C, control V y lo pegamos. Seleccionamos los 4, F9 y le vamos a dar un poco de forma a la curva. Más o menos una cosa así. Está bien. Y vamos a ver qué tal se ve. Vale. Bien, perfecto. Eso es lo que queremos. Por aquí hay un movimiento que no me gusta. Lo vamos a corregir. Fijaros. Voy a activar dos vistas. Y esta vista de aquí, de top, la voy a cambiar a left. Y estos keyframes de aquí que tienen curva, porque After Effects por defecto nos los convierte en curva. Si yo lo selecciono, ya me indica aquí cuál es. Con clic derecho vamos a venir a Keyframe Interpolation y lo vamos a cambiar a linear. Y este de aquí igual. Hacemos clic derecho, lo cambiamos a linear. Ok. Bien, y ahora esta curva, este movimiento que hace aquí el póster, si os fijáis, llega muy abajo. No me gusta mucho cómo lo hace. Para solucionar esto,
lo que vamos a hacer es tirar de aquí de este manejador y lo vamos a situar más o menos por ahí. Le vamos a dar esta especie de curva. Y ahora vamos a ver qué tal se ve. Mejor, ¿vale? Mucho mejor. Vale, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a animar el desenfoque de la cámara. Aquí en Camera Options vamos a activar la profundidad de campo y vamos a hacer un keyframe en Focus Distance, apertura y nivel de desenfoque. Y con la tecla U nos quedamos solo con ellos. Vamos a activar calidad completa para ver mejor lo que estamos haciendo. Y ahora aquí en el primer marcador, la apertura se la vamos a aumentar bastante. Y como veis, ya hay zonas en las que se empieza a desenfocar, en otras no tanto, y ahora eso lo vamos a arreglar. Lo que quiero enfocar aquí es donde pone fecha. Toda la demás información la quiero desenfocada, entonces aquí le voy a poner un nivel de 200 y aquí 250. Y ahora sí, aquí en la distancia de desenfoque vamos a ir moviendo este valor hasta que se nos quede enfocado lo que queremos, que es por ahí. Perfecto. Cambiamos de marcador. ¿Veis? Está enfocado la información que queremos, todo lo demás desenfocado. Aquí vamos a coger los tres, control C, control V y los pegamos. Y ahora, en esta zona de aquí, vamos a activar dos vistas para verlo mejor. Mirad, este es el foco de la cámara. Si yo con este valor lo puedo desplazar hacia donde yo quiera. Y esta es la zona que está enfocando. Y esto de aquí es el póster. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer es que el foco de la cámara nos enfoque el póster, esta zona de aquí. Y eso lo vamos a conseguir moviendo la distancia focal. La vamos a poner por ahí. Ahí nos está enfocando esto perfectamente. Ya hacemos aquí dos keyframes y cambiamos de marcador. Bien, aquí lo que quiero es enfocar el nombre del artista, todo lo demás desenfocado. Vamos a poner una vista para verlo mejor. Para eso lo que tengo que hacer es aumentar bastante la apertura, le voy a poner 1000 y aquí 250, vale, 250 me parece bien. Hago otros dos keyframes y en esta parte de aquí vamos a volver a activar dos vistas. La verdad es que esto de animar la cámara es un poco lioso, hasta que no le coges un poco el truco te puede liar bastante. Vale, ahora la distancia focal la vamos a llevar hasta nuestra composición, que es esta de aquí. Y yo creo que por ahí nos está enfocando perfectamente. Bien, activamos estos dos keyframes de nuevo. Y ahora aquí donde nos hace el zoom, bueno, aquí ya le voy a bajar la cantidad, le voy a poner 200. No, pero ahí no, en este de aquí. Este lo voy a borrar. Y aquí voy a poner 200. Vale. Ahora aquí en este keyframe, donde nos hace el zoom, voy a coger estos tres, control C, control V y unos 20 cuadros hacia adelante. Vamos a volver a enfocar. Ahora si os fijáis, está desenfocado. Vamos a mover la distancia focal hasta que coincida con la composición, que es más o menos por ahí.
para hacerlo más preciso, vamos a coger este keyframe de aquí y control C, control V, lo pegamos. ¿Veis? Vale. Lo mismo vamos a hacer en este zoom. En esta parte, antes de ir a este zoom de aquí, vamos a activar estos dos keyframes. Y ahora sí, venimos a este zoom, cogemos los tres, control C, control V y los pegamos. Y 20 cuadros más adelante vamos a volver a enfocar. Vale, por ahí está, perfecto. Y aquí ya la apertura se la vamos a poner en 0 y el nivel de desenfoque también en 0. Ya no queremos más desenfoque en nuestra animación. Vamos a venir a una vista. Voy a coger todos los keyframes, con F9 los voy a suavizar. Y ahora, si os parece, vamos a hacer una previsualización. Vale, pues esto se ve genial. Lo siguiente que vamos a hacer, aquí cuando ya nos venimos a la información del final del vídeo, nos vamos a situar por ahí y vamos a venir a la composición. Y ahora ya vamos a empezar aquí a modificar las cosas que queramos cambiar. Vale, por ejemplo, los textos los vamos a seleccionar todos, que son estos. Le voy a cambiar el color, amarillo. Y ahora con clic derecho, porque si os fijáis, esto es un archivo de Photoshop. Yo ahora mismo esto no lo puedo editar. Pero si hacemos con clic derecho, Create, convertir a texto editable, ahora ya estos son capas de texto. Y sin movernos de aquí, vamos a venir a editar, Split Layer. Y estas de aquí las vamos a poner por aquí arriba. Les cambiamos el color. Vale, bien. Ahora estas capas de aquí, esto que se ve aquí es la información del principio. Y estas de aquí del final. Entonces aquí tenemos que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, esta capa la voy a bloquear. El recuadro este lo voy a cortar por aquí, editar, split layer. Y bueno, aquí ya cada uno puede modificar su composición como más le convenga o como más le guste. Yo lo voy a dejar de la siguiente manera. Vale, pues una vez tenemos nuestra composición terminada, bueno, este de aquí no lo tocaba, aquí voy a poner también Summer Rock, Festival Summer Rock. Lo voy a hacer un poco más grande también. Vale, por ahí. Pues lo que decía, una vez terminada la composición, como más nos convenga, vamos a venir otra vez al póster animado y ahora vamos a echar aquí un ojo por si tenemos que modificar algún keyframe. Pero parece ser que se ve perfectamente. Vamos a hacer un previo de todo.
Vale, perfecto. Genial. Lo siguiente, para darle un toque más orgánico a la composición, vamos a venir a Layer, New, objeto nulo. Y a este le vamos a poner Wiggle. También lo vamos a hacer 3D. Y este nulo lo vamos a vincular al Wiggle. Con la P sacamos la posición y con Alt más clic vamos a escribir Wiggle 0.5,15. Y esto lo que va a hacer es darle un efecto como si tuvieses la cámara en mano. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, clic derecho, nuevo, sólido, y vamos a crear unas partículas. Vale, con estas dimensiones. Ok. Y vamos a utilizar el plugin de Trapcode Particular. Bien. Vamos a dejar solo esta capa para ver qué estamos haciendo. ¿Veis? Aquí las partículas ya están siguiendo a la cámara. Le voy a dejar por aquí para ver bien los ajustes. Vale, aquí en Emitter vamos a poner Box. Velocidad 50. Aquí lo dejamos en 20. Aquí en 0. Aquí también le vamos a poner 0. Este valor de aquí, 3800. Aquí vamos a poner 3200. Y aquí 2000. Bien. Venimos a partículas. Esfera, lo dejamos en esfera. La vida de la partícula, 10 segundos. ¿Qué más por aquí? El tamaño. Le vamos a poner en 3. El Size Overlife. Vamos a elegir este preset de aquí. Y el Opacity Overlife. Vamos a elegir este. Bien. ¿Qué más cosas? En Rendering. Vamos a venir a Motion Blur. Y el Com Settings lo vamos a poner en On. Si os fijáis, si yo lo tengo desactivado, no se genera un desenfoque de movimiento con la cámara. Pero si yo lo activo, ¿vale? También le podemos aumentar la cantidad. Ahí se ve, genial. Y también las vamos a animar un poco. Aquí en el partículas por segundo, al principio de la línea de tiempo, vamos a hacer un keyframe. Con la tecla U vamos a venir al segundo número 2 y aquí vamos a poner 15. Y ahora vamos a ver toda la composición junta en baja calidad. Y ahí ya estamos viendo las partículas. Si os fijáis, y están siguiendo la cámara. Otra cosa importante que no hemos hecho, que es prácticamente lo más importante del tutorial, del efecto. Vamos a venir al póster y vamos a seleccionar lo que es la pantalla. Con clic derecho vamos a venir a precomponer y a este le vamos a poner footage o vídeo, lo que queramos poner aquí. Y vamos a dejar todos los atributos en esta composición. Ok. Ahora entramos dentro y aquí ya podemos poner cualquier vídeo que queramos. Voy a poner este. Voy a hacer un poco más grande. Vale. Vamos a poner este. Calidad completa. Y ahora, si venimos al póster, ya podemos ver que se ve perfectamente. Bueno, aquí se corta, pero porque tenemos que desplazarlo un poco, ya que por aquí no se está viendo en la composición final. Lo vamos a traer más o menos por ahí. Y ahora si venimos a póster animado, vamos a hacer un previo así en baja calidad, a ver qué tal se ve. Y esto se ve genial.
Vale, pues únicamente nos faltaría poner un par de efectos para tener nuestro vídeo terminado. Vamos a crear una nueva capa de ajuste y la vamos a poner por debajo del vídeo, del footage, y a esta le vamos a poner un efecto que se llama tint o teñir o tinción, perdón, si tenéis el After Effects en español, para que esto se nos vea en blanco y negro. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es crear otra capa de ajuste y le vamos a poner unas curvas para darle un poco de contraste. Por ahí le damos un poquito, pero no mucho, solo un poquito. Así, y si queremos también en el canal azul también le podemos subir un poco a las sombras para que se vean con un tono así azulado. Tampoco mucho, un poquito, por ahí puede estar bien. A ver el antes y el después. Vale, me gusta. Vale. Y ya para concluir, lo que tenemos que hacer es activar el desenfoque de movimiento en la composición. Y esto estaría quedando perfecto. Y bueno, pues aquí tenemos la animación terminada y funcionando perfectamente. Si me queréis dejar un comentario diciéndome qué os ha parecido, nos vemos en el próximo tutorial.